Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que nos vea. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por la compañera Heidi Arias y su persona Zaida González, el cual estaremos hablando sobre las patologías de la fractura de cadera y crisis hipertensiva. Como parte introductoria, tenemos que estas patologías representan dos de las emergencias médicas más comunes y graves en adultos mayores, que pueden enfrentar lo que son los profesionales de enfermería. Su manejo adecuado es vital y el papel de la enfermería en estos diagnósticos es central para la atención afectiva y la recuperación del paciente. En la crisis hipertensiva nos dice que se refiere al aumento de sodio o el aumento súbito y severo en la presión arterial y puede dividirse en urgencia y emergencia hipertensiva. Esta afección puede llegar a complicaciones potencialmente mortales como lo que es un accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y el daño renal, que si no se trata de inmediato puede llegar a lo que es a la muerte de la persona. Los enfermeros desempeñan también un papel crucial en la monitorización continua de lo que es la presión arterial, la administración de medicamentos antihipertensivos y la evaluación de la respuesta del paciente al tratamiento. Y en una fractura de cadera ocurre lo que es en la parte superior del fémur y en especial es muy común también en lo que es la población de la edad avanzada. El manejo inmediato y adecuado es esencial para poder minimizar las complicaciones y facilitar lo que es la recuperación óptima del paciente. Aquí el cuidado de enfermería en ese diagnóstico es un potencial vital en el tratamiento de ambas condiciones. La capacidad de los enfermeros para evaluar, monitorizar y responder a los cambios en la condición del paciente también es muy fundamental. En la crisis hipertensiva, la intervención rápida y la administración precisa de los medicamentos son vitales. Y en el caso de lo que es la fractura de cadera, el cuidado pre y postoperatorio, la gestión del dolor y la rehabilitación son esenciales para poder dar una buena atención al paciente. Además de que los enfermeros a menudo actúan como un enlace en lo que es con el paciente, la familia y el equipo médico. Así, de esta manera, poder facilitar lo que es la comunicación y el apoyo emocional. Como objetivos, tenemos lo que es el objetivo general, que es realizar un estudio del caso clínico hospitalario sobre la crisis hipertensiva y la fractura de cadera. En los objetivos específicos tenemos describir la fisiopatología, los signos y síntomas, diagnósticos de apoyo, examen de laboratorio, tratamiento, tendencia en relación con el sexo y edad y los datos epidemiológicos de cada patología. El desarrollar la anamnesis del paciente, el poder exponer sobre los patrones alterados de la historia clínica y sistemas alterados del examen físico del paciente. También el explicar el diagnóstico médico del paciente, al igual que el poder identificar las alteraciones de los exámenes de laboratorio y de gabinete realizados al paciente. Otro objetivo es el poder describir el tratamiento farmacológico y detallar las interconsultas, al igual que realizar lo que es el plan de cuidado de enfermería de acuerdo a las necesidades del paciente. Como parte inicial tenemos lo que es un concepto general de lo que es la fractura de cadera, que esta es una ruptura en el fémur, o sea, en el hueso del muslo, de la articulación de la cadera. Se dice que las fracturas de la cadera comprenden lo que es la región de la cabeza, el cuello femoral y la región del intertrocantérica, que corresponden a la porción del segmento proximal del fémur, cuyo límite se define como una línea próxima a la tangente inferior del trocarente menor. Estas fracturas pueden ocurrir mayormente en lo que son en las personas de la edad mayor, entre los 65 años, y se dice que al menos el 95% de esas fracturas son debido a caídas de las alturas. La fisiopatología nos dice que las fracturas de cadera ocurren a nivel del cuello, también de la cabeza del fémur y generalmente se encuentran dentro de la cápsula. Que la cápsula es la envoltura del tejido blando que contiene lo que es el líquido lubricante y nutritivo de las articulaciones de la cadera. En la que es la fractura de la cadera, eso también se ubica entre el trocarente menor y el mayor, que son las más frecuentes del fémur proximal y habitualmente estas ocurren, como se había mencionado, en los adultos mayores, y lo cual está asociado a lo que son las enfermedades concomitantes y que esos tienen una alta tasa de lo que es mortalidad. En los síntomas y signos que podemos mencionar de la que es la fractura de cadera, podemos mencionar los más comunes, que estos son el dolor en la cadera intenso, que puede irrigar hacia la ingle, el muslo o la rodilla, también la dificultad para poder caminar o levantarse después de una caída o un golpe en la zona de la cadera, la incapacidad para poder apoyar lo que es la pierna afectada, la inflamación o la mordedura que en la zona de la cadera, al igual que la deformidad en la pierna afectada, como una aparición más corta o más girada. También la dificultad para poder mover lo que es la pierna afectada, el entumecimiento o la habilidad de la pierna afectada, al igual que se pueden presentar lo que son problemas para mantener el equilibrio y la retención de líquidos en la zona de la lesión y sus alrededores. Esta patología también muestra lo que son algunas manifestaciones clínicas, como cuáles: el dolor cruzal, el acortamiento, la rotación externa y la impotencia funcional con incapacidad de la marcha, también el aumento de volumen y la equimosis y hematomas son signos muy tardíos que se dan en esto. En la parte de tendencia en relación al sexo y edad, podemos mencionar que las fracturas de cadera son habitualmente más dadas en lo que son el sexo femenino, en un 80%, con una proporción de 3 mujeres por cada hombre. Esto a partir de los 65 años, aunque la edad media se dice que es de los 80 años. También se menciona que la densidad ósea y la masa muscular tienden a disminuirse con edad y que las personas mayores también pueden tener problemas de vista y de equilibrio, las cuales esto puede provocar lo que son las caídas y esto llevar a una fractura. Las mujeres tienen mayor probabilidad de tener lo que es fracturas debido a que estas pierden mayor densidad ósea, o sea que lo pierden con mayor rapidez que los hombres. En parte porque también la caída de los niveles
niveles de estrógeno que se producen con la menopausia acelera lo que es la pérdida de la masa ósea. Sin embargo, también algunos hombres pueden tener niveles peligrosamente bajos de lo que es la densidad ósea. Algunos signos de apoyo que podemos tener para lo que es la fractura de cadera, tenemos la radiografía y los exámenes de laboratorio. En la radiografía nos dice que puede ser en la mayoría de los casos muy fácil el poder identificar a través de una historia clínica detallada minuciosa, también un detallado examen físico, es que un paciente tiene lo que es fractura de cadera. Pero también se deben realizar lo que son las dos radiografías. Una, en las proyecciones de tangenciales, que esta es en la antepostura de la pelvis, que esto incluye una imagen de las dos caderas y una lateral de la cadera afectada. También se dice que si el doctor tiene dudas acerca de la fractura, puede mandar a realizar lo que es una tomografía computarizada de la cadera. En el examen de laboratorio se tiene lo que es el hemograma completo, el calcio corregido por albumina o proteínas séricas totales, lo que es la vitamina D total, la creatininemia, también el hepatograma, que este es un conjunto de pruebas y reacciones de laboratorio que permiten el poder analizar el funcionamiento del hígado. También tenemos la creatinuria urinaria, calciuria y también se buscan causas de osteopenia secundaria, al igual que se realiza lo que es un examen general de orinas. Esta también cuenta con diferentes tratamientos. Está el tratamiento prequirúrgico, que este es antes de la intervención. Esto se hace más en aquellos pacientes mayores de 65 años, donde se les dan ciertas recomendaciones o medidas que deben de seguir, como por ejemplo la reposición de líquidos a través de la vena permeable antes y durante el traslado al hospital, con un control estricto de lo que son los líquidos desde su ingreso a urgencias, ¿verdad? También la evaluación preoperatoria por un médico internista para evaluar y tratar la coexistencia de algunas enfermedades. Al igual que utilizar sistemas de comprensión intermitente, y de no contar con este se debe indicar lo que es un vendaje o medias elásticas para poder evitar lo que es la trombosis venosa. Tenemos lo que es también el tratamiento quirúrgico, que se dice que todo paciente con fractura de cadera requiere una evaluación médica meticulosa para poder identificar cualquier condición de morbilidad que pueda afectar lo que es el plan del paciente o el plan del tratamiento. Los desequilibrios hidroeléctricos y los problemas cardiovasculares o cardiopulmonares deben corregirse antes de poder realizar cualquier cirugía que se deba a lo que es la fractura. En general, esta cirugía debe realizarse lo más pronto posible y usualmente dura de 24 a 48 horas desde el ingreso. Existen varios tipos de cirugía. Estas van a depender del lugar y la gravedad de la fractura y si los huesos están o no alineados. También depende de mucho de la edad y de la afección médica subyacente. ¿Cuáles son algunas de las cirugías que se pueden realizar? Está la reparación interna con tornillos, que esta es cuando se insertan tornillos de metal en el hueso para poder mantenerlo unido mientras la fractura se cura. Tenemos el reemplazo total de la cadera, que es el extremo superior del fémur y el hueso de la pelvis, donde estos se van a reemplazar con piezas artificiales, que es lo que se le conoce como la prótesis. Al igual que está el reemplazo parcial de la cadera, que en algunos casos no es necesario reemplazar lo que es el acetábulo de la cadera, sino que el reemplazo parcial de la cadera puede ser recomendable solo para los adultos que tienen otras afecciones médicas o que ya viven de una manera independiente. Aquí también se dan recomendaciones postquirúrgicas, como cuáles: el vigilar y controlar el estricto manejo del líquido y electrolitos, también en caso de tener una retención urinaria, el uso intermitente de lo que es la sonda vesical para que se reconstituya la función vesical de manera rápida. Tenemos el tratamiento farmacológico, donde están los analgésicos, que como primera elección está el paracetamol, que ese es cada 8 horas. Eso sí, si ese no mejora, se puede dar lo que es metamizol. También se menciona lo que es el profiláctico heparina de bajo peso molecular, que eso ayuda a reducir significativamente la incidencia de trombosis venosa profunda posterior a lo que es una fractura de cadera. Usualmente se receta lo que es el enoxaparina, que esta es subcutánea y es cada 24 horas. Tenemos también lo que son los antibióticos, que todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de cadera deben recibir un tratamiento antibiótico profiláctico y también mantenerlo hasta lo que es su egreso del hospital. Tenemos lo que es la rehabilitación, que aquí al comienzo de lo que es la fisioterapia se centra en ejercicios de amplitud del movimiento y fortalecimiento. Según el tipo de cirugía y de la ayuda que tenga en casa, ¿verdad? Se le van a recomendar ciertos ejercicios que va a realizar el paciente. También en el centro de atención se prolonga lo que es un terapeuta ocupacional, que se le va a enseñar lo que son técnicas para poder lograr una vida independiente después de una cirugía, también el poder bañarse, el poder vestirse, el poder cocinar y caminar después de lo que es la intervención quirúrgica. También el terapeuta ocupacional va a determinar si necesita, por ejemplo, algunas técnicas de natación. En los datos epidemiológicos de la enfermedad, a nivel nacional tenemos que, según un estudio realizado por Guevara en el 2012, la proporción determinada de fracturas de cadera en el tronco B es de 9 casos de cada 100 pacientes con diagnóstico de fractura de cadera. Y la proporción de las fracturas es de 2 por cada 100 pacientes con una fractura intertroncantérica. Esto en el hospital escuela. Es mayor a lo que es informado en los Estados Unidos, el cual se había reportado que era de 63 de cada 100.000 casos. Se dice que también las fracturas intertroncantéricas de cadera se presentan con mayor frecuencia en personas de edad avanzada. Esto específicamente en los mayores de 80 años, muy similar a lo que se observa en la serie de pacientes de un estudio que se realizó en México, donde se decía que el promedio de edad era de 75 años, principalmente afectado a lo que eran las mujeres, donde se decía que eran de 7 a 8 mujeres de cada 10 hombres. También se dice que el estudio como resultado dio que de un 100%, el 66.7%
de las mujeres habían sufrido lo que es la fractura de cadera debido a caídas. En los datos internacionales nos dice que las fracturas de cadera representan lo que es una patología de alto impacto en la salud pública y una preocupación creciente por el envejecimiento de la población, dada asociación a lo que es la osteoporosis, que el estima para lo que es el año de 1990 de fracturas en la región de la cadera fue de 1.026.000 a nivel mundial y se ha proyectado que para el 2025 va a ser el doble, que va a ser a cerca de 4 millones a 5 millones y cerca del año 2050 va a ser el triple. Esto también cambiando lo que son las tasas, dado por el sexo y por la edad. Pero el seguimiento de tendencias secuenciales también han surgido un total de casi 8 millones y 21 millones para lo que es el año del 2060. Ahora vamos a continuar con lo que es la crisis hipertensiva. Para conocer sobre la crisis hipertensiva, primero debemos de saber qué es la presión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, la tensión arterial se genera por la fuerza de la sangre que empuja las paredes de los vasos sanguíneos cuando el corazón bombea. Cuanto más alta la tensión, más dificultad tiene el corazón para bombear. En cambio, la crisis hipertensiva es la elevación súbita de la presión arterial a niveles que son considerados muy altos, de manera que se produce daño de órgano blanco o riesgo inminente de que esto ocurra. La crisis hipertensiva se clasifica en emergencia y urgencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, este es un síndrome clínico con daño de órgano blanco agudo o de curso rápidamente progresivo, asociado a una elevación significativa de la presión arterial usualmente mayor de 220 y 120 milímetros de mercurio. En cambio, la urgencia hipertensiva se caracteriza por una elevación de la presión arterial que usualmente excede valores de 180 y 120 milímetros de mercurio. El paciente puede estar asintomático, con síntomas inespecíficos, con afección leve o moderada de los órganos diana. La reducción de la presión debe ser un periodo comprendido entre las 24 a 48 horas hasta que lograr valores apropiados por el paciente. Continuando, tenemos lo que es la fisiopatología. La elevación de la presión arterial se puede desencadenar por varios procesos con efectos locales y sistémicos que provocan mayor elevación de la presión y lo que es el daño vascular. Una es funcional, donde se dilatan las arterias cerebrales, lo que produce un riesgo cerebral excesivo, y otro proceso estructural, ocurre daño agudo de la pared arterioral con aumento de la permeabilidad. Otro proceso fisiopatológico existente es el sistema renina-angiotensina, que desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. Cuando disminuye el volumen sanguíneo, los riñones producen renina, que esta es una enzima precursora de la angiotensina 1 en los pulmones. La enzima de conversión de la angiotensina convierte la angiotensina 1 en lo que es la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más potente del organismo. La angiotensina 2 provoca una constricción de los vasos sanguíneos y estimula la producción de aldosterona en la cápsula suprarrenal. La aldosterona hace que se retenga agua y sodio, aumenta el volumen de plasmático y este aumento de volumen es el que produce la vasoconstricción y la que provoca la elevación de la presión arterial. Luego tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones de una crisis hipertensiva pueden variar dependiendo de la gravedad de la situación y si hay daño a órganos importantes. Las manifestaciones clínicas van a depender si se trata de la urgencia hipertensiva o dependiendo de una emergencia. En el caso de la urgencia hipertensiva, puede presentar entumecimiento, visión borrosa que se produce porque la presión arterial elevada puede afectar los vasos sanguíneos en los ojos y provocar problemas visuales. Dolor en el pecho, ya que la presión arterial alta puede sobrecargar el corazón y causar dolor en el pecho o una angina. El dolor de cabeza intenso es uno de los síntomas más frecuentes y puede sentirse como una presión o palpitación en la cabeza. Tenemos lo que es la confusión también. En la emergencia hipertensiva, la persona puede sentir ansiedad, puede tener visión borrosa, dolor en el pecho, desorientación, que es en situaciones más graves, que es la falta de oxígeno en el cerebro debido a la presión arterial elevada, que puede llevar a confusión, desorientación o cambios en el comportamiento. También puede presentar náuseas y vómitos, ya que la crisis hipertensiva puede desencadenar malestar estomacal, náuseas y en casos más severos lo que es el vómito. No responden a la estimulación, puede haber convulsiones, dolor de cabeza intenso, la falta de aire, que en algunos casos la crisis hipertensiva puede afectar el sistema cardiovascular y dificultar lo que es la respiración. Y de último lo que son los mareos y vértigo, que es provocado por la falta de flujo sanguíneo adecuado al cerebro que puede causar la sensación de mareo y desequilibrio. Luego tenemos lo que es la tendencia en relación con la edad y el sexo. En la edad, la incidencia de la crisis hipertensiva tiende a aumentar con la edad. Los adultos mayores tienen mayor predisposición a experimentar crisis hipertensivas debido a los cambios en los vasos sanguíneos y la mayor rigidez arterial asociada con lo que es el envejecimiento. En lo que es el sexo, algunos estudios sugieren que los hombres pueden tener un mayor riesgo de crisis hipertensiva graves o complicaciones asociadas. La hipertensión en mujeres embarazadas, ya que las mujeres embarazadas pueden experimentar una forma específica de crisis hipertensiva a lo que se le llama como preeclampsia. Continuando, tenemos los diagnósticos de apoyo que se utilizan para la crisis hipertensiva. El diagnóstico principal de una crisis hipertensiva se basa en la medición de la presión arterial y la evaluación de los síntomas y signos clínicos del paciente. Los profesionales de la salud pueden utilizar diversas herramientas de apoyo para confirmar el diagnóstico y determinar la gravedad de la crisis o si la crisis hipertensiva está causando un daño también a otros órganos del sistema. Y para eso se puede utilizar lo que son las placas de rayos X, que es en el contexto de la crisis, las placas de rayos X generalmente no son necesarias para el diagnóstico inicial. Sin embargo, en situaciones en las que se sospecha que la hipertensión puede haber causado complicaciones específicas, como un edema pulmonar o daño a otros órganos, se puede realizar estudios de imagen. Los ultrasonidos son útiles para evaluar el daño a órganos específicos, que puede ocurrir debido a la hipertensión no controlada,
En el electrocardiograma, esta prueba es una herramienta útil para evaluar la estructura y la función del corazón en personas que pueden estar experimentando una crisis hipertensiva o que tienen una hipertensión no controlada. Esto se hace mediante una evaluación del daño cardíaco, evaluar la función cardíaca, detectar problemas valvulares y evaluar el estado de las arterias. También se realizan lo que son electrocardiogramas. El electrocardiograma es una herramienta valiosa en evaluación de personas que pueden estar experimentando una crisis hipertensiva o tienen hipertensión no controlada, para lo que es la detección de las arritmias, la evaluación del daño cardíaco y el diagnóstico de la isquemia miocárdica. En el caso de los electroencefalogramas, se utiliza principalmente para evaluar la actividad cerebral y detectar patrones anormales que pueden indicar condiciones neurológicas como la epilepsia, trastornos de sueño y otras afecciones cerebrales. En los estudios de imagen, si hay sospecha de daño a órganos específicos. Continuando, ahora vamos con lo que es el tratamiento para la crisis hipertensiva. El tratamiento de la crisis hipertensiva sigue directrices y protocolos internacionales para el manejo de esta emergencia médica. El enfoque general del tratamiento es reducir rápidamente la presión arterial y prevenir las complicaciones graves. El tratamiento específico se va a determinar dependiendo si es una crisis hipertensiva para una emergencia o si se trata de una urgencia. En el trato de las urgencias hipertensivas es según la patología subyacente y el riesgo. Para la prevención de enfermedades se va a administrar lo que son IECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina y bloqueadores de los canales de calcio o tiazida. Y se va a comenzar con las dos drogas si la presión arterial es mayor o igual a 160 o una presión arterial diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Si se trata de un alto riesgo de una enfermedad coronaria, como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad renal coronaria conocida, una enfermedad arterial periférica o carotidia, se van a administrar lo que son beta bloqueadores y si está contraindicado se administrará lo que es el verapamilo y IECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Si se trata de una insuficiencia cardíaca izquierda, se utilizarán bloqueadores más IECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina, más tiazida o diuréticos de asa, más antagonistas de la aldosterona. Siguiendo con el tratamiento, los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la emergencia hipertensiva son el nitroprusiato sódico, que se van a administrar de 0.25 a 100 miligramos por kilogramo por minuto con una infusión intravenosa, la nitroglicerina de 5 a 10 milímetros por vía intravenosa, la clevidipina, la dosis inicial es de 1 a 2 miligramos por hora mediante una infusión intravenosa, el felodopam de 0.1 a 0.6 por infusión intravenosa y la hidralacina de 5 a 10 miligramos por vía intravenosa también. Continuando, tenemos lo que son los datos epidemiológicos nacionales e internacionales. En los nacionales, según la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades cardiovasculares causan 17.5 millones de muertes al año. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por estas enfermedades que cualquier otra causa. Se calcula que en el 2015 murieron por esta causa 17.7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. A nivel regional, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una grave amenaza en todas las regiones de América y de hecho es la principal causa de muerte en subregiones de Andina, Cono Sur, Caribe y América Central. A nivel nacional, en Honduras, la población de adultos mayores que son mayores de 60 años representan un 7% con tendencia a incrementar. La mortalidad es causada principalmente por enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Continuando, tenemos lo que es la anamnesis del paciente. El nombre con las iniciales de H, D, Z, identidad 0801, 1942, 00544, con edad de 80 años, sexo femenino, fecha de nacimiento 31 de marzo de 1942, ocupación ama de casa, estado civil viuda, con un peso de 80 kilogramos y talla de 1.64 centímetros, con la dirección de la Colina Torocagua, Avenida Country, casa 1024. La informante en este caso fue María Delfina Cerón y las examinadoras HSAZZIGL. En lo que es la historia clínica de enfermería, tenemos lo que es la causa de internamiento, donde la fecha de ingreso del paciente fue el 11 de julio del 2023. Tenemos que el motivo de consulta, donde en palabras textuales nos dijo el paciente: tengo dolor intenso en la cadera por caída en el patio de mi casa, me duele la cabeza, tengo muchas ganas de vomitar y estoy mareada, siento que me voy a desmayar. En la historia actual de la enfermedad, se presenta paciente con herida de caída del mismo plano con antigüedad, con un mes de referencia de dolor en la cadera izquierda y que radia al miembro inferior izquierdo ya con un día de evolución de intensidad 9 de 10, que posterior a la hospitalización presentó crisis de la presión arterial con un dolor precordial, cefalea de 3 a 4 días de evolución asociada a los mareos y vómitos, con un dolor en el nervio trigémino con alteración del lenguaje. En los antecedentes, en los hospitalarios, traumas o cirugía, tenemos que hace 15 años tuvo una colostomía abierta con anestesia general y más o menos hace 50 años también le realizó una oclusión tubaria bilateral con anestesia general. Y en los antecedentes personales tenemos que ella tiene hipertensión arterial desde hace 30 años, la cual es tratada con alopirino bioral cada día e inversatán de 300 miligramos bioral cada día. También es diabética desde hace un año, tratada con metformina de 50 miligramos bioral cada día, y también tiene una neurología del trigémino desde hace 2 años, que es tratada con pregabalina de 150 miligramos bioral cada día y carbazepina de 200 miligramos bioral cada día. No tiene reacción a los medicamentos, no es fumadora ni bebedora y no consume otras toxinas. En los antecedentes familiares tenemos que su hermano y madre son diabéticos e hipertensos. En lo que son las funciones vitales, el día del ingreso, que fue el 11 de julio, su presión arterial
era de 158,94 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 19, temperatura de 37 Celsius y la saturación en un 94%. El día que le inició la crisis hipertensiva, que fue el 14 de julio, la presión arterial era de 110 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y la temperatura que era de 37 Celsius y la saturación de 94. En lo que es el examen físico, tenemos la cabeza, donde el cráneo se ve normocefálico, simétrico, móvil de consistencia uniforme, ausente de nódulos y más. El cuero cabelludo sin lesiones. También el cabello está distribuido uniformemente, con seborrea y presencia de canas. En la cara, la parte de los ojos, tenemos una pitosis palpebral derecha con conjuntivas pálidas. También en la nariz, las fosas nasales están permeables, la boca con una mucosa oral seca, lengua saburral y caries dentales. En el cuello tenemos que es simétrico, no se palpan nódulos ni masas. En el tórax tenemos que es simétrico, ausencia de mamas simétricas, no se observa uso de músculo de accesorios de la respiración del tórax y también un dolor torácico. En el corazón hay frecuencia cardíaca aumentada y ritmo irregular. En los pulmones hay pasaje de aire ruidoso y dificultad en ambos campos pulmonares. En el abdomen tenemos un abdomen blando, depresible y presencia de ruidos hidroaéreos. En los riñones no dolorosos con una emisión de poca cantidad antes del evento. También en las extremidades tenemos una simetría en ambas extremidades con dificultad del motor en el lado izquierdo. Los genitales, escaso vello púbico sin alteraciones, ano sin alteraciones y piel, la piel es pálida, fría, diaforética, disminución de la sensibilidad en cara derecha. Luego tenemos lo que son los patrones, los cuales solo vamos a mencionar aquellos que encontramos alterados en la paciente. Tenemos el patrón percepción y control de la salud. La paciente refiere que desde hace un mes sufrió lo que es una caída, provocándole el dolor en su cadera y columna, por lo cual comenzó a tomar lo que son analgésicos para aliviar el dolor, pero debido al incremento del dolor y la dificultad para poder movilizarse, fue llevada al hospital, donde fue diagnosticada con una fractura de cadera debido a lo que fue la caída, y que posterior a la hospitalización, que fue a los 4 días, fue diagnosticada también con una crisis hipertensiva, la cual, según refiere la paciente, suele tener estas crisis muy a menudo, además de que refiere ser diabética y también que los medicamentos que toma a diario son para controlar lo que es la diabetes e hipertensión. Tenemos el patrón de nutrición metabólico, que aquí la paciente refiere que debido a lo que es la hipertensión arterial y la diabetes, ha tenido que cambiar su alimentación por una baja en sal y en carbohidratos, además de la incorporación de la ingesta de leches especiales que no le suelen ser de su gusto por el sabor que llegan a tener, que eso también, debido a la fractura, puede realizar lo que es su higiene personal por sí sola, por lo que ella va a depender de la ayuda de alguien más para poder realizarlas, y su estadía en el hospital se le realiza lo que es el baño en cama. En el patrón de eliminación, debido a lo que es la fractura de la cadera, se le coloca lo que es un pañal a la paciente, eso para que ella pueda realizar sus necesidades básicas. Y tenemos el patrón de actividad ejercicio, que nos dice que el sistema cardiovascular presenta un incremento de la presión arterial, ocasionándole lo que es la crisis hipertensiva, y en los resultados del electrocardiograma muestran una isquemia anterolateral, que esta es provocada por la misma crisis hipertensiva. En el sistema respiratorio, la paciente presenta una dificultad respiratoria, por lo que se le administra oxígeno a través de puntas nasales, y debido a la fractura de cadera y a la dificultad para respirar que tiene la paciente, no se puede movilizar, por lo que permanece en cama. Tenemos el patrón de sueño-descanso. La paciente refiere que debido a la intensidad del dolor que es producida por la fractura, le impide tener un sueño y un descanso adecuado. En el patrón de cognitivo y perceptivo, la paciente presenta signos de presencia de dolor a través de sus expresiones faciales, además de que refiere que el dolor es de carácter muy intenso, tipo punzante y localizado en todo su miembro inferior izquierdo. En el patrón autopercepción, autoconcepto, la paciente refiere una preocupación e inquietud debido a su condición actual, ya que le impide estar en casa con su hija y nieta, siendo su preocupación principal el no poder ayudar a realizar los deberes del hogar y servir de apoyo para lo que es su familia. Ella sintiéndose de cierta forma una carga al estar en el hospital y es necesitar ayuda y cuidados de parte de su familia. Luego tenemos lo que es el patrón valores y creencias, donde la paciente refiere pertenecer y ser muy devota a su religión. Además, expresa que le gustaría que en el hospital se realicen rezos donde la paciente pudiera participar, ya que para ello Dios permite lo que es la curación de lo que es su enfermedad. Continuando, tenemos el diagnóstico médico del paciente, donde el primer diagnóstico es la fractura de cadera, donde el 11 de julio del 2023, la paciente de 80 años presenta un cuadro de dolor severo e incapacidad para poder mover la extremidad inferior izquierda, debido a una caída en su hogar. Al examen físico se observa una extremidad izquierda inferior acortada y también en la rotación externa. Ante la sospecha de una posible fractura de cadera, se decide realizar lo que es una radiografía de pelvis y cadera izquierda. El examen reveló una línea de fractura que se extiende desde la zona intertrocantérica hacia la diáfisis del fémur, hallazgo característico de una fractura de cadera. No se observa un desplazamiento significativo de los fragmentos óseos, lo que podría sugerir que la fractura es estable. No obstante, debido al intenso dolor y la incapacidad funcional, se considera que esta fractura requiere lo que es una intervención quirúrgica para una recuperación adecuada. Como segundo diagnóstico médico tenemos lo que es la crisis hipertensiva, el cual el 14 de julio del 2023 la paciente de 80 años fue llevada a la sala de emergencia debido a un malestar general, confusión y dolor de cabeza intenso que comenzó hace varias horas.
Días atrás había sufrido una caída en la cual se le diagnosticó fractura de cadera, por lo cual la paciente se encuentra en un proceso de tratamiento. Durante el examen inicial se observa que la paciente parece angustiada y reporta un dolor de cabeza persistente. Al tomar los signos vitales se registra una presión arterial de 210-110 milímetros de mercurio, que esta significa que está elevada. La paciente tiene un historial de hipertensión, lo cual sugiere que padece de lo que es una crisis hipertensiva, de la cual también tiene antecedentes. No se observa signos inmediatos de daño o daños a los órganos vitales, también como las alteraciones de la conciencia, déficit neurológico o dolor torácico o dificultad respiratoria, lo que orienta hacia una urgencia hipertensiva en lugar de una emergencia hipertensiva, y se le instruye a realizar lo que son los exámenes de apoyo, lo cual se los va a explicar adelante mi compañera Heidi. Continuando, tenemos los exámenes de laboratorio que se le realizaron a la paciente, como son el uroanálisis, el hemograma, la química sanguínea y los tiempos de coagulación. Vamos a comenzar explicando lo que es el examen de laboratorio, el uroanálisis. El 11 de julio de 2023, ¿verdad? La paciente se realizó el primer uroanálisis en donde se encontró que la mayoría de los parámetros se encontraban en el rango de los valores normales. El pH urinario estaba en 6.5, que está dentro del rango normal y no sugiere necesariamente la presencia de un daño a una enfermedad. Las proteínas fueron indetectables, los eritrocitos estaban entre 1 y 2 por campo de alta potencia, que estos están dentro del rango normal, y los leucocitos entre 15 y 17, lo que indica la presencia de una infección urinaria. El color era amarillo y el aspecto ligeramente turbio. También hay escasas bacterias y no se observaron lo que son las levaduras. Siguiendo, tenía que el 16 de julio se le realizó a la paciente el último uroanálisis en donde se encontró que la mayoría de los parámetros también se encontraban dentro del rango normal. El pH urinario era entre 7.5, que está dentro del rango normal y no sugiere necesariamente la presencia de daño a una enfermedad. Las proteínas fueron indetectables, los eritrocitos están entre 2 y 4, lo que podría considerarse como ligeramente elevado, y los leucocitos entre 1 y 4, por lo que su valor ya es normal en ese otro examen. El color ya era amarillo y un aspecto claro también, y las bacterias eran escasas y no se observaron levaduras. En comparación con el examen anterior, en ese se presenta una disminución de los leucocitos y una mejoría en lo que es el aspecto de la orina. En el caso de esta paciente, los hallazgos del uroanálisis son mayormente normales, con la excepción de la ligera elevación del conteo de los eritrocitos y los leucocitos. La presencia de los eritrocitos en la orina puede ser el indicio de una hematuria, que es sangre en la orina, y los leucocitos elevados sugieren la posibilidad de una infección urinaria. Si bien la crisis hipertensiva en sí no causa directamente un aumento en el reencuentro de eritrocitos y leucocitos, hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta, como lo es la hemoconcentración, que son situaciones de deshidratación o reducción del volumen plasmático. Pueden aparecer que hay un aumento en el recuento de eritrocitos y leucocitos. También, como respuesta al estrés, daño renal, que si hay daño en los glomérulos o en los túbulos renales, podrían aparecer eritrocitos y leucocitos en la orina. La enfermedad es concomitante. Esta es posible si una enfermedad subyacente como una infección a una condición inflamatoria. Continuando, tenemos lo que es el hemograma. El primer hemograma que se realizó también fue el 11 de julio, cuando ingresó por la caída que le ocasionó la fractura intertroncantérica de cadera, arrojando los siguientes resultados. En un extremo tenemos los valores que están alterados y en el otro los que son los valores de referencia, que son los normales. En el reencuentro de glóbulos rojos, el resultado fue de 12.49 por microlitro. Ese valor se encuentra por encima del rango normal y puede sugerir que hay una respuesta inmunológica activa en el cuerpo. Esto puede deberse a una variedad de causas. En el caso de la paciente, probablemente se deba a la inflamación provocada por la fractura de la cadera detectada. En la concentración media de hemoglobina corpuscular, el resultado fue de 32.3 gramos por decilitro, que está ligeramente por debajo del rango normal, lo que podría sugerir una condición llamada hipocromia si es persistente. En la distribución del ancho de los glóbulos rojos, el resultado fue de 14.7%, que es un valor que está ligeramente por encima del rango normal, lo que sugiere que hay una cierta variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos, lo que sugiere que existe una deficiencia de hierro. La falta de hierro puede resultar en que los glóbulos rojos sean más pequeños de lo normal. Continuando, tenemos el último hemograma que se le realizó, que fue el 18 de julio, tiempo después de que la paciente haya sufrido lo que es la crisis hipertensiva, arrojando como resultado que el recuento de glóbulos rojos fue de 4.11. Está ligeramente por debajo del rango normal. Esto podría sugerir una leve anemia. En este caso es importante tomar en cuenta que en el contexto de la crisis hipertensiva es relevante notar que tanto la hipertensión crónica como algunos medicamentos utilizados para tratar la hipertensión pueden afectar lo que es la función renal. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos. Si los riñones no funcionan igual, pueden que no sean capaces de producir suficiente eritropoyetina, lo que puede resultar en lo que es la anemia. De igual forma, un recuento de glóbulos rojos ligeramente bajo por sí solo no suele ser motivo de preocupación y puede necesitar de una evaluación en el contexto de otros hallazgos de laboratorios y síntomas clínicos. En la concentración media de hemoglobina corpuscular, el resultado fue de 32.3 gramos por decilitro. Está ligeramente por debajo del rango normal, lo que puede sugerir igualmente la condición llamada hipocromia si es persistente. Esta se encuentra igual por nivel bajo, igual que el primer examen que se realizó. En la distribución del ancho de glóbulos rojos, el resultado fue de 15.7%. Está por encima del rango normal, lo que sugiere que hay una cierta variabilidad en el tamaño de glóbulos rojos. Si estos están elevados, también pueden estar presentes en condiciones de una inflamación crónica y se observa en enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, es importante señalar que estos por sí solos no pueden proporcionar un diagnóstico definitivo. Este resultado debe interpretarse en el contexto de otros hallazgos. Luego tenemos lo que son la química sanguínea. El 11 de julio, de igual forma, se realizó el primer examen de química sanguínea a la paciente, en donde se observó que la glucosa tenía un valor de 128 miligramos por decilitro, que es un nivel de glucosa bastante alto y podría sugerir que la paciente tiene niveles elevados de glucosa en la sangre. Eso debido a que la paciente también es diabética, por lo que se debe sugerir un análisis de laboratorio y el tratamiento. El líquido de sodio arrojó 131 milimoles por litro. Está ligeramente por debajo del rango normal, lo que podría indicar una condición llamada hiponatremia. En este contexto, algunos medicamentos utilizados para tratar la hipertensión, como los son diuréticos, también pueden afectar los niveles de sodio en el cuerpo, por lo que se debe seguir con su observación. En el líquido de cloro, el resultado fue de 93 milimoles por litro, un nivel de cloruro que está
está ligeramente por debajo del rango normal, lo que podría indicar una condición llamada hipocloremia. La hipocloremia puede ser causada por varias condiciones y ciertos medicamentos, incluyendo algunos de tipo diurético. En el IT de calcio, el resultado fue de 1.9 miligramos por decilitro, que está por debajo de lo que se considera normal. Sin embargo, en este resultado se puede variar dependiendo de muchos factores, incluyendo lo que es la ingesta de líquidos, la dieta, la función renal. Un nivel bajo de calcio en la orina puede ocurrir en personas con ingesta de calcio inadecuado en la dieta nutricional, y eso, en los valores de los parámetros anteriores, sugiere que probablemente la paciente se encuentre deshidratada. Tenemos lo que es el 18 de julio, que se realizó el último examen de química sanguínea a la paciente, en donde la albúmina estaba a 2.9 gramos por decilitro, está ligeramente debajo del rango normal. Esta condición se conoce como hiperalbuminemia. En el contexto de la crisis hipertensiva, eso podría ser un indicador de daño renal crónico secundario a la hipertensión no controlada. El IT de sodio, el resultado fue de 131, manteniendo el mismo valor que en el examen anterior. El IT de cloro, el resultado fue de 95 milimoles por litro. Aún sigue ligeramente debajo del rango normal, pero muestra un aumento en relación con el resultado del examen anterior. Luego tenemos lo que son los tiempos de coagulación. El 11 se realizó el primer examen de tiempos de coagulación, en donde el tiempo de prototrombina fue de 12.4 segundos. El porcentaje de tiempo de prototrombina de 104.8%. La razón internacional normalizada fue de 1.08 y el tiempo parcial de prototrombina activada fue de 23.6 segundos. Los resultados de estas pruebas de coagulación presentadas para la paciente se encuentran generalmente entre los rangos normales y no indican de inmediato una anomalía en la coagulación sanguínea. Luego, el 13 de julio, que fue un día antes de que la paciente sufriera lo que es la crisis hipertensiva, se realizó el último examen de tiempo de coagulación, en donde se encontró que el tiempo de prototrombina era de 13.2 segundos, el porcentaje de tiempo de prototrombina de 87.8%, la razón internacional normalizada de 1.15 y el tiempo parcial de prototrombina activada fue de 29 segundos. Estos resultados están dentro de los parámetros normales. En la crisis hipertensiva, estos resultados sugieren que no hay problema obvio con la coagulación de la sangre que pudiera haber contribuido a la crisis hipertensiva. Entre otros de los exámenes que se le realizaron a la paciente, tenemos lo que son los exámenes de gabinete. Los exámenes de gabinete que fueron realizados a la paciente son el electrocardiograma por la crisis hipertensiva, en donde se le realizaron dos, y una radiografía de pelvis debido a la caída. En el caso del electrocardiograma, se le realizó el primer electro, lo que fue el 12 de julio, en donde se encontró que el ritmo sinusal estaba 800, que esto indica que el ritmo cardíaco es normal, con el pulso eléctrico originándose en el nódulo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. La normalidad de las ondas S, T y T en 633 en derivaciones B4, B5 y B6, las anomalías en las ondas S, T y T pueden ser indicativas de varias afecciones, incluyendo lo que es la isquemia miocárdica, la falta de flujo sanguíneo del corazón, pero también puede ser causada por una variedad de condiciones, incluyendo la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda en 325, esto sugiere un engrosamiento ventrículo izquierdo del corazón. Esta afección puede ser causada por la crisis hipertensiva, ya que el ventrículo izquierdo debe trabajar más dura para bombear más sangre contra la mayor resistencia. La prolongación del intervalo QT en 141, esto significa que el intervalo del tiempo entre el comienzo de la onda Q y el final de la onda T en el electrocardiograma es más largo de lo normal. La prolongación del QT puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas y puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo algunos medicamentos, desequilibrio de electrolitos y algunas afecciones médicas. Continuando, tenemos que el 16 de julio se le realizó el último electrocardiograma, en donde se encontró también que estaba anormal en la onda ST y anormalidad en la onda T, considerándose una isquemia anterolateral. En este caso, el electrocardiograma muestra que la ST y la anormalidad de la onda T con una isquemia anterolateral, lo cual indica una posible insuficiencia de suministro de sangre en el músculo cardíaco en la región anterolateral del corazón. Este hallazgo es consistente en la enfermedad de la arteria coronaria, causado cuando las arterias que llevan la sangre al corazón se estrechan o se bloquean. El ritmo sinusal es normal. Por su parte, es importante recordar que el ritmo sinusal normal significa que los latidos del corazón están iniciando correctamente el nodo sinusal, lo que es esperado y saludable. En el contexto siempre lo que estamos hablando, que es la crisis hipertensiva, estos hallazgos son particularmente preocupantes, ya que la presión arterial alta puede aumentar la carga del trabajo del corazón y potencialmente exacerbar cualquier condición isquémica existente. Luego tenemos lo que es la radiografía de pelvis, que ante la sospecha de una posible fractura de cadera, se decidió realizar una radiografía de pelvis y de cadera izquierda. El examen radiográfico reveló una línea de fractura que se extiende desde la zona interocantérica hacia la diáfisis del fémur, hallazgo característico de una fractura introcantérica de la cadera. No se observó un desplazamiento significativo de los fragmentos óseos, lo que podría sugerir que la fractura es estable. No obstante, debido al intenso dolor y la incapacidad funcional, se considera que esta fractura requiere lo que es una intervención quirúrgica para una recuperación adecuada. Continuando, tenemos lo que es el tratamiento de la paciente, donde podemos ver que la paciente tiene un perfil de 11 medicamentos, como ser la indapamida, nebivolol, enoxaparina, tramadol, amlopidino, inversatán, carbamazepina, paracetamol, pregabalina, enalapril, y continuando podemos observar lo que es la tarjeta de medicamentos, donde podemos ver la indapamida se le omitió, ya que la paciente, ella compró el medicamento y ella compró el medicamento de Napilic, al igual que el medicamento de Nebilet, y lo que es el paracetamol, que solo se da por razones necesarias, al igual que enalapril, en caso de cuando la paciente tiene la presión media
mayor a 103. Continuando, tenemos lo que es la descripción de los medicamentos, donde la indapamida nos dice que este es un diurético que actúa disminuyendo lo que es la cantidad de agua en el organismo, ya que este aumenta la cantidad de orina que se elimina. De este modo disminuye la cantidad de líquido que circula por los vasos sanguíneos, que también produce una dilatación en los vasos sanguíneos. La frecuencia de ese medicamento es de 24 horas y la paciente lo toma vía oral. Las reacciones adversas que puede producir es hipopotasemia, reacciones de hipersensibilidad, principalmente dermatológicas, también reacciones asmáticas y alérgicas, al igual que las reacciones macropapulares, y también se puede añadir lo que es una hipomagnesemia. Tenemos también el siguiente medicamento, que es nebivolol, que este es un beta bloqueador que pertenece a lo que es la disminución de la necesidad de oxígeno del corazón, reduce lo que es el ritmo cardíaco y disminuye también la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. El corazón consume menos energía y previene lo que es el dolor de la angina de pecho, debido a que el corazón late más lentamente y con menos fuerza, y se reduce lo que es la presión con la que la sangre sale del corazón a los vasos sanguíneos, por lo que se utiliza en el tratamiento de lo que es la hipertensión arterial. La paciente lo toma cada 24 horas vía oral. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Cefalea, mareo, parestemia, disnea, estreñimiento, náuseas, cansancio y edema. El siguiente medicamento es enoxaparina, que esta es una heparina de bajo peso molecular que interfiere con el proceso natural de lo que es la coagulación de la sangre, actuando sobre una sustancia llamada trombina, que juega un papel importante en lo que es la formación del coágulo en la sangre. Es profilaxis de la trombosis venosa en pacientes quirúrgicos sometidos a lo que es una cirugía ortopédica o una cirugía general, y en pacientes no quirúrgicos inmovilizados, cuyas situaciones puede definirse como un riesgo moderado a leve. También este medicamento lo toma cada 24 horas y este es vía subcutánea. Las reacciones adversas que puede tener es una hemorragia, trombocitopenia e irritación local. El siguiente medicamento es el tramadol, que este es un analgésico de acción central que no guarda relación estructural con los opioides y que se utiliza con gran frecuencia para lo que es el tratamiento del dolor postoperatorio. Este medicamento lo toma cada 8 horas y es vía subcutánea. Las reacciones adversas que puede presentar son mareos, vértigo, náuseas, vómito, constipación, cefalea, letargia, pluriton, también una dispepsia, al igual que diarrea. El siguiente medicamento es amlodipino, que este es un bloqueador del canal de calcio, un antihipertensivo que lo que hace es que actúa como un vasodilatador, reduciendo lo que es la resistencia de los vasos, lo que produce una disminución de lo que es la presión arterial. También reduce el consumo de lo que es el consumo cardíaco del oxígeno. Este medicamento lo toma cada 24 horas vía oral. Las reacciones adversas que puede presentar son vómito, diarrea, estreñimiento, resequedad de boca, de piel, también palpitaciones, cefalea, disnea y rinitis. El siguiente medicamento es irbesatán, que ese pertenece al grupo de medicamentos conocido como antagonista de los receptores de la angiotensina 2. La angiotensina es una sustancia producida en el organismo que se fija a los receptores contrayendo lo que son los vasos sanguíneos. Lo que hace es que produce la relajación de la musculatura de los vasos, con lo que se consigue una disminución de la presión arterial. También puede disminuir lo que es el riesgo de un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco. Este medicamento lo toma cada 24 horas vía oral. Las reacciones adversas que puede presentar la paciente son mareo, fatiga, náuseas y vómito, al igual que una hipotensión, dolor muscular esquelético, también una hipercalicemia o trombocitopenia. El siguiente medicamento es carbamazepina, que este es un anticonvulsivo que está indicado por lo que es el dolor asociado con la neuralgia trigeminal, que también se han reportado resultados muy beneficiosos en lo que es la neuralgia glosofaringea, que este es un fármaco que no es analgésico y que tampoco no se debe utilizar para lo que es el alivio del dolor ni las molestias triviales. Ese medicamento lo consume cada 8 horas vía oral. Las reacciones adversas que puede presentar son náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, pérdida del equilibrio y dificultad para dormir. Continuando, tenemos el paracetamol, que es un inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas periféricas y central, que actúa sobre lo que es la ciclooxigenasa, bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico, regulando lo que es la temperatura. Este medicamento solo lo toma por razones necesarias y se lo administran vía intravenosa. ¿Qué reacciones adversas puede presentar? Malestar general, nivel del aumento de la transaminasa, hipotensión, hepatotoxicidad, erupción cutánea, alteraciones hematológicas, hipoglucemia. El siguiente medicamento es la pregabalina, que este es también un anticonvulsivo que se usa para aliviar el dolor neuropático, que puede producirse en los brazos, manos, dedos, también en los pies o dedos de los pies. Esto sí que ella tiene lo que es una neuralgia posthepática, o también puede ser producido por la diabetes. Este medicamento lo toma cada 24 horas vía oral. Las reacciones adversas que puede presentar es nasofaringitis, aumento del apetito, estado de ánimo eufórico, confusión, irritabilidad, desorientación, insomnio, libido disminuido, mareo, cefalea, ataxia, una coordinación anormal, temblor, amnesia. También hay alteración de la memoria, al igual que alteración de la atención, y también hay una hipoestesia, al igual que una sedación. Continuando, tenemos lo que es el enalapril, que este es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina que reduce los niveles de angiotensina 2 y aldosterona y la resistencia vascular periférica. También reduce la atención del sodio y del agua. Este medicamento es un diurético que aumenta lo que es la excreción de sodio, cloro y agua. Tiene un efecto adictivo sobre lo que
es la presión arterial en pacientes hipertensivos. Al igual que paracetamol, este medicamento solo lo toma por razones necesarias, vía intravenosa. Las reacciones adversas que puede presentar es cefaleas, depresión, visión borrosa, mareo, hipotensión, dolor torácico, al igual que trastornos en el ritmo cardíaco, angina de pecho, taquicardia, tos, disnea, náusea, diarrea, dolor abdominal, alteración del gusto y erupción cutánea. Como último medicamento tenemos el neumomotol, que este es una solución hipertónica estéril con acción descongestionante de la mucosa nasal. Esta es indicada para limpiar las fosas nasales en la fase aguda de lo que es la rinitis alérgica, al igual que la sinusitis y rhinositis y síndrome bronquial obstructivo. Esto es utilizado para la nebulización en pacientes con un proceso respiratorio o bronquitis pulmonar. Este medicamento igual solo lo utiliza por razones necesarias y es vía inhalatoria. ¿Cuáles son las reacciones adversas que puede presentar? Una candidiasis orofaringea, neumonía, en el caso de pacientes con EPOC, cefalea, temblor, palpitaciones, irritabilidad leve de la garganta, tos y ronquera. Continuando, tenemos ahora lo que son las interconsultas a las que fue llevada la paciente. Se realiza consulta con lo que es neurología para tratar la sintomatología ocasional hace más de 2 años por un problema en el nervio trigémino, que le ocasionó dolor facial intenso, pérdida de sensibilidad facial y debilidad o espasmos musculares en la mandíbula, en la cual se realizan exámenes físicos y neurológicos, los cuales tienen finalidad de evaluar la recuperación de la paciente como el dolor y las pruebas de reflejo y examinar la capacidad de la paciente para mover los músculos faciales. Otra interconsulta a la que fue cardiología, donde se realizaron para evaluar la crisis hipertensiva ocasionada el 14 de julio. Provocó alguna complicación cardiovasculares. Esta puede provocar lo que es una insuficiencia cardíaca, infarto al miocardio, ataque al corazón, arritmias o enfermedad arterial periférica, entre otras, mediante la realización del electrocardiograma que evalúa la actividad eléctrica del corazón, el equilibrio de los electrolitos y la existencia del daño del músculo cardíaco. Además de esto, se mide la presión constantemente y se evalúa el riesgo cardiovascular general y se brinda manejo de la hipertensión, la cual tiene hace más de 30 años. Posterior tenemos lo que es en medicina interna. La paciente realiza una evaluación integral en la cual se realiza un examen físico completo en el cual se evalúa la condición actual del paciente y se detecta cualquier riesgo clínico que puede indicar una enfermedad o condición. Además de esto, se realizan pruebas de laboratorios periódicas, química sanguínea, hemograma, tiempo de coagulación y uroanálisis con el fin de determinar el estado de salud actual de la paciente. Tenemos también la interconsulta en radiología, ya que la paciente recibe esta interconsulta mediante la cual se detectó que en el examen radiológico la fractura que se extiende de la zona intertrocantérica hacia la diáfisis del fémur. Hay algo característico de una fractura intertrocantérica de cadera. Además, en estas consultas se determinó que esta fractura requiere una intervención quirúrgica para una pronta recuperación de la paciente. Y por último tenemos lo que es en nutrición. La paciente recibe consultas con nutricionistas que le brinda educación y asesoramiento sobre las modificaciones dietéticas que pueden ayudar a controlar la presión arterial, tales como la reducción de la ingesta de sodio y la adopción de dieta DASH, que es rica en frutas, vegetales, granos enteros y proteínas magras. Además de ello, se le brinda consejos para el control del peso, debido a que en este caso el índice de masa corporal que tiene la paciente indica que tiene sobrepeso, y es por ello que la pérdida de peso es esencial para una estrategia efectiva para reducir la presión arterial y también para el control de lo que es la diabetes. Continuando, tenemos el proceso de atención de enfermería, donde nuestro primer diagnóstico con el número de etiqueta 3085 tenemos el deterioro de la movilidad física relacionada con la fractura de cadera manifestado por la limitación del movimiento y alteración de la deambulación. Nuestro objetivo es mejorar la movilidad y el aumento de la fuerza muscular. En las intervenciones, una terapia de ejercicio de ambulación, como el cambio de postura, dar normas generales en la movilización del paciente, el mencionarle al paciente que antes de poder moverse él de manera independiente, él debe de conocer el grado de su dependencia, el si él va a depender totalmente de otra persona o va a depender ya sea una silla de ruedas o una muleta o un bastón. Él también una terapia de ejercicio con un control muscular. Aquí se va a determinar las limitaciones físicas del paciente. Él también observar la localización y naturaleza de la molestia o el dolor de movimiento o la actividad, al igual que favorecer lo que es el reposo. También un manejo del ambiente y la seguridad, el poder identificar las necesidades de seguridad según la función física, la cognitiva y el historial de conducta del paciente, al igual que eliminar los factores de peligro del ambiente, todo aquello que pueda limitar el movimiento del paciente. ¿Cuáles son nuestros resultados? Se espera que el paciente disminuya su deterioro de la movilidad física en el tiempo estimulado, debido a las intervenciones y cuidados de enfermería proporcionados con eficacia y eficiencia. Continuando, tenemos un siguiente diagnóstico, que es la tensión arterial inestable relacionada con la crisis hipertensiva manifestada por la cefalea crónica, náusea, diaforesis y temblor. ¿Cuál es nuestro objetivo? Estabilizar la presión arterial en el rango seguro para la paciente. Nuestras intervenciones van a ser la toma de signos vitales, administración de antidepresivos, estos recetados por su médico, la realización de electrocardiogramas, también la vigilancia constante y la disminución de sodio en la alimentación, al igual que el control del balance hidroeléctrico. ¿Cuáles son los resultados? Se espera que la paciente pueda restablecer su presión arterial y asimismo disminuir el riesgo a otra crisis hipertensiva y a la prevención del daño renal, ya que recordar que la paciente entró con una urgencia hipertensiva, que esta se caracteriza por la elevación aguda de la presión arterial sin daño en el órgano diálisis. Continuando, tenemos el siguiente diagnóstico con el número de etiqueta 00132, que es dolor agudo relacionado con la crisis hipertensiva, manifestado con dolor precordial, inquietud y expresión facial. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El poder disminuir el dolor agudo, al
al igual que controlar la crisis hipertensiva, a través de las intervenciones de la toma de signos vitales, la valoración constante del nivel del dolor, administración de fármacos, al igual que el cambio de postura y la vigilancia constante de sus signos vitales y sobre todo la presión arterial. ¿Cuáles son nuestros resultados? Que la paciente pueda disminuir el dolor agudo, al igual que las causas que provocan el dolor y que la paciente manifieste. Un siguiente diagnóstico es riesgo de perfusión ineficaz relacionado con lo que es la crisis hipertensiva. ¿Cuál es nuestro objetivo? Controlar lo que es la presión arterial y mejorar el plan de alimentación a través de las intervenciones de explicarle a la paciente sobre la importancia del control de la presión arterial, concientizar sobre la toma constante de sus medicamentos, el que ella sepa que es muy importante que se tome diariamente sus medicamentos, que los tome en un horario estable para que ella no olvide tomarlos. Al igual que involucrar a la familia sobre el conocimiento de la patología y cómo deben actuar si hay alguna alteración en ella. También realizar lo que es actividad física. La intervención es remitir a un nutricionista para que éste establezca una dieta adecuada según sus necesidades y enseñar al paciente a planificar sus comidas adecuadas, el que él pueda utilizar de una manera y pueda aprovechar el plan dietético que le vaya a dar el nutricionista. ¿Cuáles son nuestros resultados? Que la paciente pueda disminuir el riesgo a una isquemia, a un accidente cerebrovascular, a un paro cardíaco o un daño renal, entre otras complicaciones. Continuando, tenemos lo que es el cuadro comparativo de la crisis hipertensiva, donde la bibliografía nos dice en la fisiopatología de la enfermedad que es la elevación de la presión arterial que se puede desencadenar por varios procesos con efecto local y sistémico, que provocan mayor elevación de la presión y daño vascular, y una disfunción donde se dilatan las arterias cerebrales, lo que produce riesgo cerebral excesivo, y el otro proceso es estructural. También ocurre daño agudo de la pared arterial con aumento de la permeabilidad. En el hospital, la fisiopatología se maneja como una presión arterial de 210-100 milímetros de mercurio, acompañada de cefalea, dolor precordial, delirio, visión borrosa y dolor en el nervio trigémino. Los signos y síntomas, según la bibliografía, en la urgencia hipertensiva es entumecimiento, visión borrosa, dolor en el pecho, dolor de cabeza intenso y confusión. En la emergencia hipertensiva se menciona la ansiedad, visión borrosa, dolor en el pecho, desorientación, náusea y vómito, también que no responde a la estimulación, convulsiones, dolor de la cabeza intenso y falta de aire. En el hospital, los signos y síntomas son la cefalea intensa, dolor en el nervio trigémino, visión borrosa, delirio y dolor precordial. La observación que podemos ver aquí es que la paciente no presenta o no presentó todos los signos y síntomas que se mencionan en lo que es la bibliografía. En los exámenes de laboratorio, según la bibliografía, tenemos análisis de sangre, electrolitos en sangre, examen de orina, pruebas de función hepática, hemograma completo, gasometría arterial. En el hospital se le realizaron los exámenes de laboratorio de uroanálisis, hemograma completo, química sanguínea y tiempo de coagulación, que podemos observar que la paciente no se le realizó lo que es una gasometría arterial, como se menciona en lo que es la bibliografía. Tenemos los exámenes de diagnóstico, que la bibliografía nos menciona una placa de rayos X, ultrasonidos, ecocardiograma, electrocardiograma y electroencefalograma. A la paciente solo se le realizó los diagnósticos de electrocardiograma y una radiografía de pelvis. Tenemos el esquema de tratamiento. La bibliografía nos menciona una monitorización constante con los betabloqueadores, como ser los IECA o también los betabloqueadores más diuréticos de ASA. En el hospital se le dio 11 medicamentos a la paciente, entre los cuales están lo que se le dan para la fractura de la cadera y la crisis hipertensiva, entre ellos la indapamida, nebivolol, enoxaparina, tramadol, amlopidino, inversatán, carbamazepina, paracetamol, pregabalina, enalapril y nebumetol. Y en intervenciones de enfermería, según el PAE, según la bibliografía, solo hay una regulación hemodinámica, vigilancia de la piel y educación sanitaria. En el hospital se manejó lo que es la toma de signos vitales, una realización de electrocardiograma, la vigilancia constante, disminución de sodio en la alimentación, control del balance hidroeléctrico, también valoración constante del nivel del dolor, la administración de fármacos, el cambio de postura, la vigilancia constante de los signos vitales, también explicar al paciente sobre la importancia del control de la presión arterial, al igual que involucrar a la familia para el conocimiento de la patología y cómo deben actuar. Una observación que podemos dar es que la intervención de enfermería en el hospital es más individualizada en los pacientes, ¿verdad? Eso quiere decir que tienen mucho más control y mucho más cuidado en estos pacientes debido a que son pacientes dominados como delicados debido a sus crisis hipertensivas. Continuando, tenemos las conclusiones, que nos dice que aquí, que tanto la crisis hipertensiva como la fractura de cadera, una intervención rápida y efectiva es crucial. En la crisis hipertensiva, la rápida reducción de la presión arterial puede prevenir daños en órganos vitales, mientras que una intervención temprana de la fractura de cadera puede facilitar una mejor recuperación y evitar complicaciones. La siguiente conclusión que tenemos es que el tratamiento de ambas condiciones requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a médicos, enfermeros, fisioterapios y otros especialistas de la salud. La colaboración profesionales asegura una atención integral y personalizada que aborda todas las necesidades del paciente. Continuando, tenemos la educación y la prevención son clave en ambas condiciones. La enseñanza de hábitos saludables y el monitoreo regulado puede prevenir o atenuar una crisis hipertensiva. Similarmente, la educación sobre la seguridad en el hogar y el fortalecimiento óseo puede reducir el riesgo de la fractura de cadera, especialmente en la población vulnerable como son los ancianos, recordando que la paciente tiene 80 años. También los enfermeros juegan un papel vital en el cuidado y recuperación del paciente con crisis hipertensiva o fractura de cadera, desde el monitoreo constante y la administración de medicamentos hasta el apoyo emocional.
y la coordinación con otros proveedores de la atención médica. Su papel es fundamental para asegurar una atención de alta calidad y una recuperación exitosa. Continuando, tenemos lo que son las recomendaciones. Como primera recomendación tenemos que la crisis hipertensiva es crucial hacer protocolos bien definidos para permitir una rápida identificación y tratamiento. Esto incluye la administración inmediata de medicamentos antihipertensivos adecuados y el monitoreo constante. En el caso de la fractura de cadera, la rápida evaluación y estabilización y preparación para la intervención quirúrgica puede mejorar significativamente los resultados. Como segunda recomendación tenemos que la educación al paciente y la comunidad sobre los factores de riesgo y la prevención pueden tener un impacto significativo para la crisis hipertensiva. Esto incluye el control regular de la presión arterial y la adopción de estilos de vida saludables. En cuanto a la fractura de cadera, la promoción de prácticas seguras en el hogar y programas de ejercicios para mejorar la fuerza y el equilibrio pueden prevenir las caídas. Y como última recomendación tenemos que la coordinación y comunicación eficaz entre los diferentes profesionales de la salud involucrados en el cuidado de los pacientes con crisis hipertensivas o fracturas de cadera son esenciales. Estos asegura una atención cohesiva y eficiente desde el diagnóstico hasta la recuperación del paciente. La inclusión de los enfermeros, médicos, fisioterapeutas y otros especialistas en la planificación y ejecución de los cuidados puede mejorar la calidad y los resultados en el tratamiento. Continuando, tenemos las bibliografías que utilizamos para la revelación bibliográfica de lo que es la parte teórica. Y nuestros anexos, que aquí están los que son los análisis de laboratorio que se le realizaron al paciente. Y eso sería todo. Gracias por su atención.